Bienvenidos al episodio de hoy. Continuando con el tema de la semana pasada de la antropología, primero recordemos qué es la antropología. Estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social. Los temas que tocaremos hoy son la persona humana, la unidad de la persona humana y el amor humano. Y también la búsqueda de sentido de vida. Ah, cierto, tienes razón. Comencemos con el primer tema, la persona humana. Podemos empezar por decir que lo más determinante de cualquier ser humano es su condición de persona. En otras palabras, la persona es lo más maravilloso que existe en el universo y el tema por excelencia de cualquier filosofía. Primero que nada, tenemos que dejar en claro que según la definición de Boecio, la persona humana es un sujeto individual de naturaleza racional. Claro, es un sujeto, un individuo y un ser racional. Pero ¿por qué es un sujeto, un individuo y un ser racional? Ah, mira, pues es un sujeto porque pertenece a sí mismo, porque existe en sí y por sí, y porque tiene un valor propio. Es un individuo porque es singular, inconfundible e insustituible, aparte es único e irrepetible. Y al ser racional, no es un acto que la persona simplemente pueda hacer, sino es un modo de ser, ya que la racionalidad es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. No se es más o menos persona, o eres persona o no eres persona. Ya que estamos hablando de la persona, quería preguntarte algo. En el libro Tenía que sobrevivir de Roberto Canessa y Pablo Bierzi, relatan la historia de cuando sufrió un accidente de avión en los Andes. Después de unos días del accidente y que ellos seguían perdidos en las montañas, por falta de alimento tuvieron que recurrir al canibalismo, comiéndose la carne de los que lamentablemente habían perdido la vida en el accidente. ¿Crees que al tratar de sobrevivir de esa manera perdieron la dignidad? La verdad es que yo creo que sí. Al actuar de esa manera, pierden su dignidad humana, porque está mal comer carne humana. Están actuando prácticamente como animales. Mira, te explico. Existen dos tipos de dignidad humana: la dignidad ontológica o natural y la dignidad moral o ética. La ontológica deriva de su ser persona y por lo tanto de su ser capaz. Gracias a la libertad de tener iniciativa sobre sí mismo y sobre el mundo circundante, este tipo de dignidad no se pierde ni se gana por el uso de la libertad. La moral se gana o se pierde con el buen o mal uso de la libertad. Es adquirida, no innata. Pero entonces, no entiendo, ¿cómo puedes perder tu dignidad? La dignidad moral se puede perder por el mal uso de la libertad, pero lo que no es posible es que a uno se la quite. Mi propia dignidad no depende de otras personas. Lo que no sé es, lo que no sé es si solo el ser humano puede ser digno. Ok, bueno, según Tomás de Aquino, solo el ser humano es digno porque es un ser espiritual y el espíritu es aquello que dota a la persona de potencialidad para crecer cada vez más. Recuerdo mucho la frase, una frase que la verdad no recuerdo dónde la escuché, pero la verdad es que es una frase tan bonita que muchas personas deberían de saberla. Y dice, no te compares con nadie, ten cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo podrá superar. Wow, qué bonita frase. Bueno, creo que este tema ha quedado claro. Pasemos al siguiente tema, que es la unidad de la persona humana. Claro, claro. Hablando de la unidad de la persona humana, en el libro de
Levantarse y luchar de Rafaela Santos nos hablan sobre cómo las personas en Nueva York pasaron por un suceso traumático al vivir la caída de las Torres Gemelas. La mayoría de las personas expuestas a un trauma experimentan síntomas de daño psicológico, pero no todas ellas desarrollan una enfermedad como tal, como una depresión. Convirtieron el trauma en estímulo. A ver, pero ¿cómo puedes convertir el trauma en un estímulo? Bueno, te explico. Los seres humanos tienen dos tipos de tendencias e instintos, la natural y la psíquica. La tendencia natural se inclina por la propia naturaleza misma de cada ser y no exige ningún conocimiento, mientras que la tendencia psíquica es la inclinación por la atracción o el rechazo hacia algo que presenta el conocimiento. Existen dos niveles de esta y es la sensible, que es la inclinación conocida por todos los sentidos, y la espiritual, que es la inclinación hacia lo conocido intelectualmente o también puede llamarse voluntad. A ver, tengo entendido que la voluntad viene de la mano con la libertad, ¿no? Pues sí, así es. Después de un acto voluntario llega el acto libre. La libertad es la capacidad de autodeterminación mediante la deliberación. Bueno, a ver, sabiendo todo esto, cuando ocurre un suceso traumático, solo tienes dos opciones. O te autodestruyes o te creces. O te conviertes en una víctima o aprendes de lo que te ha ocurrido y te superas. Así es. Y hablando de la libertad, podemos pasar a al siguiente tema, que es sobre el amor humano. Antes de comenzar, te haré una pregunta. ¿Tú crees que está bien cuando en una relación de pareja uno le prohíbe a otro hacer ciertas cosas? No, yo creo que no está para nada bien, pero dime, ¿por qué me preguntas eso? Bueno, pues ahorita que pasamos al tema del amor, quería aprovechar que estábamos hablando sobre la libertad, ya que estos van mucho de la mano, ya que el acto supremo de la libertad es el amor. No se puede hablar de auténtico amor si este no es libre. Y sabiendo todo esto, podemos concluir que no hay amor sin libertad. Entonces, en el ejemplo que te di hace el rato de la pareja, sí está mal que la otra persona le prohíba hacer cosas, ya que esto no sería considerado amor. Ok, entonces, ¿cómo se podría arreglar este problema que tiene la pareja para que se puedan amar? Lo mejor que pueden hacer es usar el diálogo. ¿Y qué es el diálogo? El diálogo es compartir la interioridad, es decir, estar dispuesto a escuchar, a crecer en la compañía de otro. El verdadero diálogo tiene lugar cuando se habla y se escucha. Si en este intercambio uno está dispuesto a modificar su opinión cuando el otro muestra una verdad hasta ahora no conocida, ay, perdón. Oye, después de hablar de todo esto, ¿por qué la persona es un ser para los demás? Bueno, según Yepes, cuando hablas de intersubjetividad, no hay un yo, sino hay un tú, ¿me entiendes? Entonces, una persona sola no existe como persona porque ni siquiera llegaría a reconocerse a sí misma como tal, o sea, como una persona, ¿me di a entender? Sí, pues también él dice que el conocimiento de la propia identidad, la conciencia de uno mismo, se alcanza mediante la intersubjetividad. Y este proceso de intercambio constituye la formación de la personalidad humana, ya que en este se modula su propio carácter, se asimilan el idioma, las costumbres y las instituciones de la colectividad. Ah, ok. Bueno, antes de acabar, me gustaría contarte sobre una historia que leí en el libro de Levantarse y luchar de Rafaela Santos. Bueno, esta historia habla sobre un arquitecto muy reconocido en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y lo que le pasó me dejó bastante sorprendida y realmente me hace reflexionar sobre muchas cosas.
pero sobre todo de el sentido de la vida. ¿En serio? ¿Tanto así? Creo que sí conozco la historia, pero a ver, cuéntamela, por favor. Ok, te la cuento. Lo que pasó es que este arquitecto tan importante lo secuestraron hace unos años y él cuenta la historia de cómo fue lo que pasó en esos 9 meses de su secuestro. Él cuenta primero que cuando lo secuestraron la pasó demasiado mal, estaba asustado y no sabía qué hacer. Y la verdad, a mí, si me hubiera pasado lo mismo, estaría igual. También nos dice que los primeros días de su secuestro le empezaron a pedir todos los datos bancarios y demás de toda su familia. Y él, al pensar que le pedían esto, lo dejarían libre. Pero después de esto, él se sintió muy mal porque pensó que había como traicionado a su familia. Y para colmo, no lo soltaron. Siguieron sin dejarlo libre y esto hizo que él se deprimiera y pues se sintiera muy mal, al punto de no tener esperanzas. Ah, sí, sí. Ya había escuchado sobre esta historia. Después de eso, él cuenta que se sentía de esa forma ya que ni siquiera podía recordar cuánto tiempo llevaba ahí. Y sus secuestradores, al ver que estaba de esa forma, le enseñaron un periódico que decía que era el día de la independencia de aquí de México. Algo así, no recuerdo bien. Pero sí me acuerdo que justo después de eso, él cuenta que eso le ayudó bastante para subir sus ánimos, ya que le hizo saber que no llevaba tanto tiempo ahí dentro. Y justo después de eso, él tomó la decisión de no ponerse triste, ya que empezó a pensar en su familia y seres queridos, y que iba a luchar para volver a verlos. Y él empieza a contar que primero se empezó a cuestionar sobre si sí creía en Dios o no. Después de eso, bueno, después de cuestionarse eso, varios días después él llega a la conclusión de que sí creía. Esto lo llevó a tener más fe y mucha más confianza en que todo iba a estar mejor. Sí, por eso, o sea, por eso justo te quería hablar de esta historia, ya que me llamó mucho la atención que fuera un arquitecto. Y él nos cuenta la serie de pasos que utilizó para poder darse cuenta de la voluntad y que no quedara su espíritu roto de esa forma y ser paciente y encontrar la manera de escapar de ese lugar porque dice que la pasó muy mal en donde lo tenían secuestrado. Y con esta historia quería contarles que me llegó a hacer una reflexión con el sentido de la vida, como ya lo había dicho, ya que a veces dejamos de pensar en las cosas que realmente importan y dejamos de lado todo lo demás. Muchas veces la única manera de que nosotros apreciemos la vida o que, digamos, bueno, o sea, de la vida que tenemos, más bien, es que estemos a punto de perderla o que todo lo que conocemos pues cambie drásticamente. Creo que esto que dice sí es muy importante. Y todos los que están escuchando esto deberían reflexionarlo más a fondo, ya que como tú dices, a veces damos por hecho muchas cosas en nuestra vida o de plano se nos olvida vivirla. Y sabemos que vida solo tenemos una. Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que es momento de dejarlo hasta aquí. Recuerden, hablamos de la persona humana, de la dignidad humana, de la unidad de la persona, las tendencias que tiene la persona, también la voluntad, la libertad, el amor de la persona, el diálogo y la intersubjetividad y el sentido de la vida. Bueno, espero que les haya gustado este episodio y que se hayan llevado algo de lo que dijimos. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. Adiós. Adiós.